Mi nombre es Fernando Cabascalgo Coyahuaso, soy el actual presidente del Consejo de Gobierno del Pueblo Quitucar. El Pueblo Quitucar es una organización territorial de derechos comunitarios que representa a las comunas, comunidades y organizaciones ancestrales e indígenas de los cantones Mejía y Rumiñahui y el actual Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, el proceso que tenemos los pueblos y nacionalidades indígenas y el movimiento indígena, digamos, tiene un proceso histórico que data de varios levantamientos digamos, en toda la historia de la colonia, 1700, 1800 y 1900, en el cual en los 40 inicia con un proceso de una estructura orgánica que es la conformación de la Federación Ecuatoriana de Indios. Bueno, se considera que es la primera organización conformada desde los indígenas y que dio fruto, digamos, en ese entonces tenía un objetivo que era frente a los derechos laborales y a la explotación que sufrían los guasipungos. De ahí más adelante hay todo un proceso que tiene su fin, pero a partir de los años 70 en donde se conforman ya las federaciones a nivel provincial y que en adelante dan como resultado la conformación de la Ecuarunari, ya se tiene una estructura más orgánica. Esto un poco como antecedente porque nuestra forma de comunicación y de organización tiene que ver desde la asamblea. En la asamblea de las comunas, comunidades y organizaciones comunitarias son las que en donde se informa primero cuáles son las problemáticas y frente a esas problemáticas se va tomando decisiones, entonces, y las acciones que se van a hacer frente a cualquiera de las problemáticas que se tengan. Digamos, ahí posteriormente se juntan a nivel de Amazonía y a nivel de la sierra, que era la Ecuarunari, para 1986 conformar la CONAIE, y para la CONAIE, digamos, con su propio proyecto político, y dentro de su propio político muchas de las demandas que ha sido por la tierra, por acceso a la tierra, por acceso a la educación, una educación propia, y en sí los derechos colectivos que en esos tiempos todavía no eran reconocidos, en las asambleas, en diferentes asambleas comunitarias, tanto en comunas, comunidades, organizaciones de segundo, tercer grado, organizaciones de las federaciones, se toman decisiones frente a las problemáticas de ese tiempo, y ahí es cuando en 1990 toman la decisión de coordinar a nivel de todo el territorio ecuatoriano la primera, bueno, está conocida, ha habido más movilizaciones, pero que no están dentro de la historia que tiene el Ecuador. Por eso siempre se cita la de 1990 como la primera movilización que ha tenido el movimiento indígena, y fue una decisión tomada desde las asambleas. Las asambleas son la base donde se comunica, se socializa y de toma de decisiones, y de donde se decide cuáles son las acciones que se va a tomar, y donde también se decide cuál va a ser, digamos, digamos, en la práctica, el tema logístico, el tema de todas las estrategias que tiene que ver en sí con la movilización. Bueno, uno de los elementos importantes y principales también como principio de los pueblos y nacionalidades indígenas es el tema de lo colectivo. Pensado lo colectivo, entendiendo de que si bien es cierto se reconoce al individuo, pero siempre los derechos tienen que ver también con el otro, con la otra persona con la que convive. Y ahí
siempre las decisiones han sido colectivas, y en las últimas movilizaciones hubo una decisión, ha habido decisiones ya a nivel colectivas desde las comunidades, que llevó a agosto de este año a tomar una decisión dentro de nuestra estructura nacional a nivel de las 3 regionales, Costa, Sierra y Oriente y Amazonía, digamos, y tomar esa decisión de participar o en el mes de octubre realizar una gran movilización hacia Quito y dentro de sus territorios. Ahora, como es una decisión colectiva o comunitaria dentro de las comunas y comunidades, la participación es de toda la comunidad, y la participación de la comunidad en todas las acciones que se tiene se lo hace en Minga, y la Minga, para la Minga todos somos actores, digamos, en la comunidad, tanto hombres, mujeres, jóvenes, y bueno, también hay roles que deben cumplir los niños, que finalmente no es la de participar en la acción concreta, pero digamos también cumplen un rol porque son parte del núcleo familiar y del núcleo comunitario o de la comunidad. Entonces cada uno cumple su rol, y ahí digamos un poco citando a lo que mucho se ha dicho en estas movilizaciones de por qué, incluso de un poco saliendo de contextos y poniendo de que las madres son irresponsables porque traen a sus niños a las movilizaciones. El tema es que como participa toda la familia, no se los, digamos, dentro de la comunidad participa no solamente el hombre o la mujer, sino es como la pareja. No lo pueden dejar al niño ahí en la comunidad. Y en la mayoría de las movilizaciones participan la familia, porque vienen las abuelas también, y vemos compañeras y compañeros de adultos mayores que ya están participando y vienen con sus familias, y los niños deben estar o sea, no se los puede dejar abandonados en la comunidad solos, y por eso también es que la presencia de ellos en muchas de las movilizaciones, y que no es una característica de esta última, sino en todas las movilizaciones que ha tenido el movimiento indígena siempre hay la presencia de los niños. Y no tiene que ver mucho el tema de que son espacios de aprendizaje, sino también por las condiciones que tienen en ese momento, de no tener con quién dejarles a los niños, pero que también, digamos, en un futuro ha tenido como un efecto en las y los niños que han participado, porque después de unos años se siente como identificado con la lucha de sus padres. Perfecto. Sí, y yo creo que me parece importante los avances que se ha tenido en el tema de derechos. Justamente es en el tema de los derechos colectivos, que ha sido una lucha histórica del movimiento indígena. Porque la lucha de esos derechos colectivos que ya están normados o reconocidos en el convenio 169 de la OIT, y que el Ecuador lo ratifica ya en la Constitución del 98. En la Constitución del 2008 empieza a reconocer como sujetos de derechos a las personas, pero también a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades como sujetos de derechos colectivos. Eso de reconocer sujetos de derechos colectivos rompe toda una estructura colonial que tiene el Estado, y un Estado colonial que se piensa en una democracia liberal, en donde las elecciones son los únicos espacios de participación, y que el que es elegido
en esas elecciones puede tomar decisiones por todos. Eso cambia dentro de la Constitución del 2008 y se reconoce el tema de la democracia comunitaria. Esta democracia como una realidad de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, entendiendo de que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades somos territorios con continuidad histórica. Y cuando hablamos de territorios no solamente tiene que ver las tierras o la propiedad, sino todos los elementos de estos espacios. Entonces para nosotros esto es importante porque reconoce cómo debe funcionar ya